inmobiliario y la influencia, la incidencia del valor del suelo en las políticas del suelo. Tenemos básicamente 4 elementos que influyen en la determinación del valor del suelo. Tenemos a Juan en la sala de espera. Tenemos el esfuerzo del propietario, el crecimiento vegetativo, las inversiones públicas y el cambio normativo. Voy a ir desarrollando estos conceptos medio por arriba, como para que les quede una idea de estos conceptos. Y acá tenemos el trabajo, si pensamos en cuando no había ciudades, cuando todo era campo, tenemos que el trabajo de la persona cuando compraba, tenía un capital, compraba su parcela, su terreno, ese trabajo invertido en la tierra generaba un valor de uso. Y ese valor de uso, dice, pasa a tener un valor de cambio. Ese valor de cambio, que viene a ser el precio, es equivalente al capital, no genera una plusvalía, es lo que dice ahí. Una plusvalía se genera por medio de una acción, por lo general una acción del Estado, una acción de un plan de ordenamiento territorial. Pero el esfuerzo, el trabajo, la inversión no genera plusvalía. Eso por definición de plusvalía. En cambio, el crecimiento vegetativo, que es la expansión de las ciudades, el crecimiento de las poblaciones, eso sí genera una plusvalía. Y vemos que el mercado del suelo está fuertemente influenciado por la localización. O sea, si no es lo mismo un terreno que vale en una zona que está fuertemente dotada de servicios, ¿no? Que tenemos elementos recreativos, oficinas, hospitales, todo lo que ustedes se puedan imaginar que utilizan en la ciudad, las personas eligen estar en un lugar donde tienen una mejor calidad de vida, donde tienen mayor calidad de servicios y cantidad de servicios. Es como lógico pensar que si estoy en determinada zona voy a ir a la escuela del barrio, voy a ir al liceo del barrio, no pienso en trasladarme demasiado, y esa forma de pensar de las personas hace que a la hora de comprar un inmueble elijan un lugar que les conviene, que les gusta, porque socialmente los favorece, o viven con personas que hacen de las mismas actividades, o porque le queda cerca del trabajo. Entonces ese movimiento de las ciudades es lo que genera un aumento del valor, genera plusvalía. ¿Tá? Entonces, si hay crecimiento vegetativo, aumenta el valor del suelo. Otro elemento que está ahí es las inversiones públicas. Al generar infraestructuras, al hacer una pavimentación de una calle, al hacer una perimetral, todas estas acciones públicas hacen de que la zona se valorice y que prefieran vivir ahí, porque aumenta la calidad de vida de las personas, la accesibilidad. Si ahí tenemos ahí una perimetral, puedo ir a mayor velocidad, llego más rápido al trabajo, en fin. No sé, es más limpio una calle pavimentada que una calle de tierra. Entonces todos esos son elementos que le suman valor a la zona, al barrio.
Al pasar eso, aumenta la demanda. La gente quiere vivir ahí, ¿no? Entonces, la obra pública genera plusvalía. Después, otro elemento es el cambio normativo. Cuando se produce un cambio normativo, esto por lo general ocurre en las grandes ciudades, cuando se pasa del ámbito rural al urbano, se genera un aumento sustancial de los precios. Según el Lincoln Institute, se maneja un valor de que a veces, tenemos Angélica, yo la anoto. Les decía que el precio se puede ver aumentado hasta en 5 veces cuando pasa de rural a urbano. Es un estándar, no quiere decir que siempre sea así, pero es como para darnos una idea de cómo el cambio de una línea imaginaria, porque nosotros, si ustedes tienen en la cabeza, por ejemplo, la ciudad de Montevideo, el límite departamental, y tienen adentro de Montevideo, tienen una zona rural y zonas urbanas, ese cambio, ese pasaje de lo rural al urbano es una línea que se traza, ¿no? Entonces, cómo el cambio de esa línea puede producir el incremento de un valor, genera una plusvalía. Bueno, este tipo de orden en el territorio, ¿no? Se hace por medio de planes de ordenamiento territorial, entonces ahí también de repente hay zonas que se las destina a zonas comerciales o zonas solo aptas para la vivienda. Entonces, según el plan del ordenamiento del territorio, es que se van generando aumentos en los valores de la tierra. Si tenemos un cambio, el FOS, ya voy con el FOS. Tiene que ver con la edificabilidad, es el factor de ocupación del suelo. Si vos tenés un terreno, el terreno no lo podés construir absolutamente todo. Tenés normas, que te las dicta, por ejemplo, la Intendencia, que te dice qué retiros, de cuánto tienen que ser, tantos de frente, tantos de fondo, en los laterales. Entonces el factor de ocupación del suelo, por ejemplo, te dice tenés un 60% de ocupación del suelo. Quiere decir que del área que vos tenés del terreno podés edificar ese 60%, o tenés un 80%. Podés edificar hasta ese porcentaje y no podés excederte. Si te excedes, tenés multas o bueno, problemas para regularizar después. Después, cuando tenés un cambio de uso, también genera plusvalía. Cambio de uso, por ejemplo, extender zonas comerciales. Ahí se supone que, bueno, sacás más podés poner un negocio, un comercio, podés sacar más provecho de ese inmueble y genera plusvalía. Ver el chat. Está Marta contestando. Esto es un paneo como para que les quede una idea. ¿Tá? Después, más adelante, vamos a seguir viendo y en otros cursos también. Bien. Entonces, un suelo urbano, cuando se planifica,
bueno, esto también lo hacen, no sé, los ingenieros agrimensores, hacemos planificación de las ciudades, somos los primeros profesionales, digamos, en hacer la distribución, o sea, hacemos el fraccionamiento de las parcelas. Cuando se organiza la forma de la ciudad, se trata de que quede una ciudad equilibrada y equitativa. Por todo lo que venía diciendo, las personas necesitan ir a un centro educativo, necesitan ir a un hospital, necesitan servicios, estar cerca del trabajo, o tener accesibilidad para llegar al trabajo. La ciudad tiene que facilitar esos medios, si no, se producen dificultades. Y si vamos a América Latina, tenemos acá una imagen de Brasil que está reflejando una realidad en realidad que pasa no solo en Brasil, sino en todo el continente, en toda América del Sur, que son los asentamientos irregulares. Cuando cuando la tierra no es accesible a todo el mundo, ya sea por los altos costos, el alto costo de la tierra, hace que la gente tenga que asentarse en lugares a veces no aptos, cerca de un río donde se inunda, o en un basural, o cosas por el estilo, ¿no? Y esta imagen de Brasil es bastante impactante porque te muestra, ¿no?, la realidad de un asentamiento separado por un muro, y están esos edificios ultra lujosos, suntuosos, cada uno con una piscina en el balcón. Es bastante impactante, ¿no? Genera desigualdad, que es lo que dice ahí, la desigualdad debido al alto costo de la tierra. Después, acá tenemos una definición del valor. Dice: el valor es una cuantía más probable por la cual se negocia voluntariamente y conscientemente un bien en una fecha que sirve de referencia dentro de las condiciones actuales del mercado. Entonces nosotros no vamos a obtener un valor absoluto, sino que vamos a obtener el valor más probable. Por eso ahí las flechitas andan todas cerquita. Y cuando le damos un valor a un inmueble, tenemos dos caras. Tenemos un vendedor y un comprador. El vendedor establece un precio, que dice: yo voy a poner este precio sabiendo que ese valor es más de lo que realmente vale, ¿no? Entonces, él dice: yo voy a poner este precio, aunque puedo bajar hasta este valor. O sea, tiene un valor superior y uno inferior. Entonces el comprador, ante esa oferta más elevada, digamos, el comprador hace una contraoferta, ¿no? Hace una oferta por un valor inferior al precio que él llegaría a pagar como máximo. O sea, yo tengo un presupuesto, yo digo, tengo $100.000, pero no me voy a tirar al agua con los $100.000 de entrada, voy a decir, oferta 80, ¿no? Voy a ponerlos así. Entonces, la negociación de la compra se va a dar en esa faja, en esta faja que está acá en color lila.
que va a estar delimitada por el dinero que yo tengo máximo para pagar, y por ese precio que el vendedor sabe que no puede vender más bajo de ese valor. Después acá tenemos dos corrientes evaluatorias, o dos escuelas evaluatorias, que son la univalente y la plurivalente. La univalente es el valor de un determinado bien, se considera que es único, cualquiera sea la finalidad que tiene la evaluación. En cambio, la plurivalente, ese valor depende de la finalidad de la cual yo voy a determinar el precio. O sea, ya vimos la clase pasada que habían diversos tipos de evaluación, una que era para una hipoteca, la del mercado inmobiliario, cuando voy a hacer una compraventa, cuando voy a hacer una expropiación. Entonces, la escuela plurivalente es subjetiva, y la univalente es objetiva, ¿tá? Por el hecho de que es una opinión valorativa, ¿tá? Entonces, ahí tenemos el evaluador, que el evaluador es un observador del mercado, ¿tá? Bien. No sé si alguno de ustedes conoce la UPAU, la Unión Panamericana Profe, de ¿podemos Evaluación. volver un poquito atrás con lo de univalente y plurivalente? Bien, sí. Porque me quedé medio colgado con lo que univalente es objetiva y plurivalente es subjetiva, dijiste, ¿no? Sí, Está, y tipo, o sea, no sé si en algún momento diste tipo un concepto de univalente y plurivalente. ¿Me permitís, Florencia, si acaso aclararle? sí. El tema es el siguiente, son corrientes evaluatorias. La univalente lo que está diciendo que el valor es único, el valor, y te pongo algunos casos. Imagínate que tú vas a pedir un préstamo inmobiliario a un banco. Ese banco va a fijar un valor de mercado, que después te dé el 80% o el 90% según tu capacidad de ahorro, ya es un tema que pasa por la política, digamos, financiera del banco. El valor de mercado es el que se fija. Vamos a ver después que hay efectos fiscales. Se fija el valor de mercado y después, digamos, hay una ley que dice que a los efectos fiscales tiene que ser el 80% de ese valor. Imagínate, por ejemplo, un organismo que va a hacer una licitación pública para compras, un inmueble. Te fija el valor de mercado y después hay una especie de pujar como si fuera un remate por a ver quién se acerca más a ese valor. Imagínate un remate judicial en el cual se pone una base. Esa base, por ejemplo, que puede ser un 60%, surge de un valor de mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre el valor es el valor que te da el mercado. Plurivalente, ¿qué sería? Te digo que eso es, digamos, lo que hace el evaluador, dar el valor de mercado. Después, cada institución, sea financiera, sea tributaria, sea lo que sea, va a poner un porcentaje sobre ese valor que se da. Plurivalente, que es algo, digamos, como estaba diciendo Florencia, que ahora después ella va a continuar, digamos, con el tema de nuestro país, es una escuela que no se aplica en Uruguay, lo que existe como escuela evaluatoria, donde el evaluador va a tener en cuenta
los efectos de fijar el valor otros factores. Imaginemos, por ejemplo, digamos, una familia de escasos recursos que quiere, por ejemplo, acceder a un préstamo hipotecario. Entonces, le va a poner un componente a ese valor que tiene que ver, por ejemplo, con esa calidad socioeconómica que puede tener la familia. Son, digamos, escuelas que si acaso desvirtúan, y como digo eso puedo decir otra, ¿no? Desvirtúan el concepto original que es siempre el valor de mercado. Pues si políticamente, por ejemplo, en el caso de familias de escasos recursos, se quiere exonerar el pago del 50%, o se quieren donar, o se quieren regalar, eso ya es un tema político, no es un tema técnico. Nosotros como técnicos siempre damos el valor de mercado y esa es la escuela univalente. Después otros que nos encargan la tarea, ya sea dentro del Estado, dentro de los gobiernos departamentales, dentro de la generación de políticas públicas, decidirán qué porcentaje o qué cuota parte de ese valor es el que van a aplicar. ¿Entendiste más o menos, Franco? Continúa nomás, Florencia. Bien. Sigamos con las corrientes, con las escuelas evaluatorias, y tenemos la Unión Panamericana de Evaluación, que sacó un criterio, que es como decía Marta, que está ahí redactado. Ahí dice que en el 49 tomaron la resolución, y resuelven, dice que el valor del inmueble en un momento dado es único, cualesquiera sean los fines para los cuales es evaluado. O sea, que está diciendo que es univalente. Evaluación directa o valor intrínseco compuesto del valor del terreno, de las construcciones y de las mejoras. Evaluación indirecta o valor de renta calculado en base a la renta que produce o puede producir. El valor venal está establecido por la oferta y la demanda. ¿Está? Eso como primer enunciado. Y después, como segundo, dice, este valor es ideal y el objeto de una evaluación es aproximarse lo más posible a él. Y una tercera dice, el grado de precisión de una evaluación es función directa de la finalidad para la cual es efectuado, sea tributaria, hipotecaria, comercial o judicial. Esto es lo que los criterios de la UPAV. No sé si ustedes conocen, escucharon hablar de la UPAV alguna vez. Después tenemos el valor, la definición de valor venal o el valor de mercado. El valor venal es el valor de mercado. Esa es la forma, es el valor por el cual se va a comercializar el bien, es el precio que se va a realizar la compraventa, para ponerlo así más claro. Está esa definición que está escrita ahí, que es bastante larga, pero en resumen, lo que está tratando de decir ahí es que se tiene que dar una libre operación de compraventa. Lo de libre operación de compraventa lo vimos con Marta el miércoles, yo se los recuerdo. Una libre operación de compraventa se da cuando el vendedor no tiene ningún apuro en comprar, o cuando el comprador no está presionado para comprar. O sea, por ejemplo, ¿no? El caso de que necesitas el dinero medio urgente, entonces pedís el dinero que necesitas, cosa de obtenerlo rápidamente. ¿Está? Eso no sería una libre operación de compraventa.
Después tenemos el valor intrínseco, o el valor técnico, ¿está? Que este es el valor que se obtiene, se calcula, sumando todos los gastos, los materiales, aportes que se le paga a los albañiles, los aportes a BPS, el pago del ingeniero agrimensor, el pago de algún otro profesional que haya intervenido, un arquitecto. Ahí también están los beneficios que puede obtener la empresa constructora, bueno, los materiales de construcción. Es la suma de todos los valores que intervinieron en el inmueble. Y le tenemos que sumar el valor del terreno, ¿tá? Entonces, el valor intrínseco del inmueble, ¿no?, va a ser el valor intrínseco del terreno más el valor intrínseco de las mejoras, ¿tá? Y ahí engloba todo lo que ya comentamos. Y vamos a definir el coeficiente de comercialización como el cociente del valor venal, o el valor de mercado, es el valor de venta, sobre el valor intrínseco, ¿tá? Ese coeficiente, ¿no?, es una constante, K, voy a ponerle un nombre. ¿Qué les parece? ¿Qué situaciones se pueden dar acá? Si tenemos que intervienen un valor de mercado y un valor intrínseco que se calcula, ¿no? ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar, por ejemplo, si pensamos, dice, ¿qué significa si el valor del mercado o valor venal es mayor que el valor intrínseco? ¿Qué les parece que puede estar pasando si el valor de mercado es mayor al valor intrínseco? Los ayudo. ¿Qué tuvo? ¿Una buena previsión el inversor o no? A ver, que hay alguien escribió en el chat. Ganó dinero, dice Jennifer. Bien. Claro, puede haber mejorado la zona después de que construyó. Sí, puede haber habido una valorización y hizo que ese valor de mercado haya aumentado. ¿Qué pasa cuando el valor de mercado es igual al valor intrínseco? ¿Se puede dar esa situación? ¿Pueden ser iguales en algún momento? Por ejemplo, si tenés un terreno y ni la zona cambió, ni se le edificó nada, ahí tipo, capaz que tenés que pagar para que te midan cuánto es que te venden y eso, pero no será muy significativo, supongo. Claro, sí, te puede dar menor, te puede dar el valor de mercado, te puede dar menor al valor intrínseco. O sea, tendríamos esas tres posibilidades: la que sea mayor, que sea igual o que sea menor. Si es igual, quiere decir que lo que gastó el inversor en construir esa casa, por ejemplo, estamos hablando de una casa, no obtuvo ganancia, la vendió al precio que le costó realizarlo. Eso sería un K igual a 1. Y un K menor a 1 sería el caso contrario al que está planteado ahí, que el inversor perdió dinero, tuvo que vender a un precio menor, ¿tá?, del que le costó. Bien. Y se da efectivamente que a veces, digamos, el valor de venta es menor al
al costo, ¿no? Al costo incurrido en la etapa de construcción, desde la compra del terreno, el movimiento de tierra, el pago de honorarios, etcétera, etcétera, leyes sociales, todo lo que implica la construcción, ¿no? Eso también se puede dar. Se da muy seguido. Bien. Mientras Florencia, digamos, buscando algo parece. Perdón, quedo como congelada. Por eso. No. Les voy a hablar de algo, digamos, que está vinculado a lo que ella dijo. Simplemente mientras ella hablaba yo hice algunas anotaciones que lo vamos a ir viendo también porque es importante. Cuando hablamos de plusvalía que es ese aumento de valor, puede ser por la acción pública o la acción privada. Por ejemplo, vamos a ver la acción privada. La cárcel de Punta Carreta se revirtió en un shopping, ¿verdad? Hace años. Eso fue una inversión privada que provocó un aumento de valor en el entorno. Yo tuve una amiga que vivía frente a la cárcel de Punta Carreta, se cambió un apartamento por un auto, para que se fijen, digamos, cómo se produjo después un aumento de valor en el entorno, porque privados iniciaron determinado tipo de acciones que valorizaron el entorno. Esa es una plusvalía, es un mayor valor, que, digamos, es un término que se le pidió prestado a la economía, porque como dijo Florencia, la plusvalía surge de un tema laboral, ¿verdad? De los tres factores de producción originales, que la tierra, trabajo y capital. Plusvalía privada, pero también tenemos la plusvalía pública, que es, como lo dijo Florencia, por ejemplo, un cambio de zona, de rural a suburbano o urbano. Puede ser porque se fija, se determina una mayor norma de altura que le da más potencialidad al inmueble y por lo tanto permite construir más. Esas son plusvalías públicas. Cuando estudien planificación territorial, que no sé en qué año la dan ahora, van a estudiar una ley que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Esa Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que es la que está vigente desde hace unos pocos años, establece un concepto que es el retorno de valorizaciones. Ya por ley está diciendo un porcentaje de ese plusvalor que tiene que pasar a los municipios en la medida de que hay, por ejemplo, un cambio de zona. Por ejemplo, ¿qué se hace? Hay una zona rural, los inversores hacen el trámite después de todo un estudio, por supuesto que desde el punto de vista de la planificación territorial se dice qué zonas podrían pasar a urbanas, qué zonas no, si son agrícolas exclusivas, si son polifuncionales, en fin. Se establece, digamos, por qué, digamos, qué zonas podrían pasar a área urbana. Los inversores hacen el proyecto, se aprueba el proyecto, pero ya la ley de ordenamiento dice tiene que pagar un 10% o un 15% o hasta tanto del plusvalor que genera ese cambio de zona. Eso se llama recuperación de plusvalías y es un dinero que entra, ya sea a los gobiernos departamentales o al gobierno nacional por determinadas decisiones que tienen que ver con la normativa. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, en ese caso lo que hay que hacer es pasar a futuro cuánto valdría la tierra si pasara a área urbana, que hay que ver, digamos, qué elementos valorizan, eso lo vamos a ir viendo, y cuánto vale la tierra en el momento que era rural. Se hace la diferencia, 10%, eso lo tienen que pagar
como recuperación de plusvalía por permitirles hacer, por ejemplo, ese proyecto. Otra cosa, supónganse que en una zona determinada de una ciudad se puede construir 27 metros más Gálibo. Gálibo es el penthouse, 27 metros, 10 pisos. Vamos a quedar ahí. Eso es lo que dice la normativa. Viene la persona y dice, a mí me serviría muchísimo poder construir 2 pisos más. Agredir, entre comillas, la norma. Se hace todo un estudio de impacto, de visuales, etcétera, etcétera, y se le permite, bueno, construya 2 pisos más. ¿Cuál es la recuperación? ¿Cuál es la plusvalía que tiene ahí la persona? Ahí la plusvalía que tiene es que se le permitió, la administración de la ciudad le permitió construir 2 pisos más, y eso tiene un plusvalor para la persona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tasar esos 2 pisos más que construyó, obviamente que son tasaciones a futuro, porque no lo tenemos, no lo podemos ir a ver, lo que vemos es un plano, digamos, con las dimensiones de lo que va a construir, una memoria descriptiva para ver qué materiales va a poner, etcétera, etcétera. Y entonces ahí lo que se va a hacer es, bueno, perfecto, mira, la obra que tú vas a hacer son $400.000 más. 10% para la administración para dejártelo hacer, o sea, $40.000. Eso es todo lo que tiene que ver con las plusvalías. Públicas, ya les digo, o privadas. Después hay un tipo de plusvalía también. ¿Para qué esta pregunta de Franco? ¿Te quedó claro, Franco? Sí, que la recuperación de plusvalía, de eso se encarga el Estado. Eso se encarga el Estado, se encarga mi oficina donde estoy sentada en este momento, Servicio de Catastro y Avalúo de la Intendencia en particular. O sea, todo, digamos, cuando hay algo que está fuera de norma y hay que hacer alguna acción para justamente modificar lo que está escrito, siempre hay una recuperación de plusvalías que se encarga el Estado o los gobiernos departamentales. Pero hay un tema. Muchas veces el inversor, y ahí es donde entran los privados, los evaluadores privados, ya presenta, digamos, una estimación de lo que le podría, digamos, salir, o qué diferencia podría haber entre el precio del emprendimiento en la zona que está planteando, sea urbana o sea suburbana, con relación a lo que vale el terreno en el momento de empezar el emprendimiento. No lo puede presentar, digamos, cuando presenta, digamos, la necesidad de hacer eso. Obviamente que se analiza, hay reuniones conjuntas, no son unilaterales las decisiones, se comparte o no se comparte, digamos, siempre el inversor tiene la posibilidad de hacer sus reclamos. Muy difícil que se pueda cuestionar el precio actual de la cosa, porque ustedes saben que la Dirección General de Registro se ingresan todas las compraventas, etcétera, etcétera, que se hacen. Eso permite hacer planos de valores que permiten saber, digamos, el valor del bien en el momento. Lo que puede ser un poco discutible, que es futurología en definitiva lo que hay que hacer, ¿cuánto va a costar ese apartamento que se hace de más una vez que termine la obra? Entonces se entra ahí en un diálogo entre las partes, el Estado, municipio y inversores, de tal forma de ponernos de acuerdo en cuánto es la plusvalía esa que está generando el bien que se está modificando. Una cosa importante, digamos, que a veces se da, puede estar también un poco en relación con la imagen que mostró Florencia, y es lo último, digamos, después sigue Florencia con el factor.
Lo que pasa es que para mí son temas apasionantes, esto sí me voy, ¿no? Disculpen. ¿Vieron lo que mostró de Brasil? Los extremos socioeconómicos, si se quiere, bastante contradictorios. Hay un proceso que también tiene que ver con una plusvalía urbana, que es lo que se llama el proceso de gentrificación. La gentrificación es la expulsión de un grupo social económico a otro. Si conocen Puerto Madero, por ejemplo, en Buenos Aires, es un caso típico de gentrificación. Era una zona carenciada, portuaria. Llegó un momento en que tuvo, digamos, determinado nivel socioeconómico, tuvo interés en construir, digamos, en esa zona, provoca entonces un desplazamiento de un nivel económico más bajo hacia lo como que lo va corriendo. Eso es un proceso de gentrificación que también provoca plusvalía. Bueno, sigue Florencia. Les voy a contar después el miércoles que además de ingeniero agrimensor tengo posgrado en economía, por eso se me va un poco a veces hablar de un poco de todas estas cosas que son muy importantes en el campo de las evaluaciones. Es una rama en la economía, la evalúo, y bueno, todas estas cosas son importantes. Bueno, sigue Florencia entonces. Dale, Marta. Voy a tratar de no interrumpir por un tiempo. No. Para que quería hacer un ejercicio con los Sí. chiquines, pero no, está buenísimo que les hables de todos estos temas, Marta, con tu Claro. experiencia. Quería poner el pizarrón para hacer el ejercicio que va a ser parte del práctico. Todavía no se lo subí por el hecho de que necesitamos tener más base teórica como para poder hacerlo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que hay de coeficiente de comercialización, y cuando estemos un poco más avanzados le hagamos el práctico como para que puedan hacerlo ya ejercicios de tasación, digamos, ya ejercicios de calcular el valor del terreno. Voy a copiar la letra. Perdí la pantalla. Acá. Bueno, es esto. Acá tengo el pizarrón. No me copió la letra. Se extraña el pizarrón de verdad. Bueno, acá está la letra, dice calcular el valor intrínseco de un inmueble del cual se tienen los siguientes costos, ¿no? Un terreno de 300 metros cuadrados y una vivienda de 60 metros cuadrados. Y voy a copiar esto. Acá está la... Costo del terreno, 500.000 pesos. Está todo en pesos. Limpieza del terreno, 60.000 pesos. Costo de materiales de construcción, 520.000 pesos. Costo de juego de comedor, 35.000 pesos. Costo de mano de obra utilizada, 335.000 pesos. Aportes
efectuados por conceptos de leyes sociales, 250.000 pesos, impuestos y tasas municipales, 15.000 pesos, honorarios profesionales, 150.000 pesos, cuadros colgados en la pared, 1.000.000 de pesos, beneficios obtenidos por la empresa que realizó la obra, 150.000 pesos. Entonces acá vamos a discutir un poquito para hallar el K. El color. Vamos a hallar el K. Perdón. Primero, tenemos que hallar el valor intrínseco, ¿no? Que era la suma de todos los costos de construcción. Ahí ustedes me van diciendo, por ejemplo, el costo del terreno ya lo vimos que sí, ¿no? Sería el valor intrínseco del terreno. ¿Qué más? ¿La limpieza del terreno les parece que sí? No, eso me estaban hablando. El ejercicio 1 del práctico, este es el ejercicio 2 del práctico en realidad. El ejercicio 1 era básicamente la definición es la definición de las corrientes univalente y plurivalente, y te van, hay que poner, hay una frase y hay que poner a qué escuela pertenece. Eso se los dejo para que lo hagan ustedes, porque realmente es la definición directa. Este sería el ejercicio 2 del práctico, y es para calcular, te pide calcular el valor intrínseco. Después vamos a calcular el K, que yo me he adelantado. Primero el valor intrínseco, que tenemos el valor del terreno, que son los 500.000 pesos. Después tenemos limpieza del terreno. ¿Ese va? ¿Me parece que sí? Sí. Bien. Sumamos 60.000. Perdonen, pero está. Estoy escribiendo con el dedo. 60.000. Después costo de materiales de construcción, 520.000. Sí, también. Dale. Después tenemos el juego de comedor. ¿Les parece que va? No. No. Bien. Después tienen costo de mano de obra. Ese también sí, lo hicimos como... Más 335. Vayan haciendo la cuenta ustedes, van más rápido que yo. Después tenemos aportes por concepto de leyes sociales, dijimos que sí. Y después tenemos impuestos y tasas municipales. Son 15.000. Y honorarios profesionales tenemos 150.000.
Bueno. Después dice cuadros pegados en la pared. Tampoco. No. ¿No? Y después tenemos beneficios obtenidos por la empresa constructora que realizó la obra. Esto también ya lo hablamos. Era parte de la definición de valor intrínseco. Entonces somos 150, si no me equivoqué, esto da 1.980.000. Bueno. Ese sería el valor intrínseco. Y después el ejercicio, el ejercicio que viene, dice, si el valor venal o de mercado del inmueble referido, que hicimos en el ejercicio 2, para un momento determinado, el valor de mercado es es de 2.250.000 pesos, calcule el K, ¿no? El coeficiente de comercialización para el inmueble en ese momento. ¿Ah? Entonces, el K es valor intrínseco sobre, perdón, el valor de mercado, el valor venal sobre el valor intrínseco que recién calculamos. Tienen los 2.250.000 pesos. Dividido en 1.980.000. Que este fue el caso que vimos, que hicimos hoy en la diapositiva. Y este K les da 1,14. 1,14. ¿Está? Es mayor a 1. Era el caso que habíamos visto, que el inversionista o la persona que construyó la casa había obtenido un beneficio. Y ta. Yo me convencí de que la del pizarrón no lo puedo usar, porque es horrible. Lo había probado acá en casa, me había parecido que podía escribir, pero no, ya veo que no. Y bueno, ese es el ejercicio, que en realidad eran dos, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 del práctico. Como vieron, son muy sencillos, es aplicando la definición y nada más. Marta, no tendría más cosas para darles, porque No, yo tengo, yo te había pedido, digamos, como esto en realidad es práctico, que prepararas esto del coeficiente de comercialización. Esto es muy sencillo, pero ahora la clase que viene, la clase presencial del miércoles, yo les voy a mostrar otra definición de coeficiente de comercialización, obviamente siempre bajo el concepto de la relación entre el valor venal y el valor intrínseco. Vamos a introducir un concepto
es, por ejemplo, cuando se empieza a construir algo, lo que es los costos hundidos, que se le llama costos hundidos, lo que es la etapa de lanzamiento, lo que son etapas de reingeniería en un proyecto inmobiliario, eso lo vamos a ver. Es un poquito más complejo porque se hace con integrales definidos, pero porque son líneas de tiempo entre un periodo y otro, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, pero obviamente con esta carencia de pizarrón no sería posible. Pero siempre, digamos, este coeficiente es la relación entre un valor venal y un valor intrínseco. El inversor gana o pierde, gana plata o pierde plata. ¿Le erra o no le erra? Digamos, porque a veces era un poco lo que yo les decía la última vez, a veces construye para un nivel económico que no va, digamos, a acceder a ese tipo de inmueble, o porque es muy económico para un nivel económico alto, o es muy suntuoso o muy bueno para un nivel económico más bajo. Entonces ahora, si puedo, digamos, ahí está. Vamos a seguir un poco, digamos, con lo que nosotros veníamos haciendo. Un poquito voy a compartir. ¿Tenés para compartir? Sí, acá. Vamos a ver, digamos, a continuar un poquito esto, digamos, escuelas y corrientes evaluatorias, lo que Florencia les acaba de dar, la decisión de 1949 de la UPAF. Luego, ya hoy, digamos que esto va a ser la primera parte del curso, yo se los voy a pasar, aunque no terminemos de dar todo esto, igual lo vamos a terminar el miércoles que viene. Les voy a pasar estas transparencias por el WhatsApp. Vamos a ver lo que es los tipos de mercado y en particular en qué mercado se encuadra el mercado inmobiliario. Tenemos un tipo de mercado que es, digamos, medio teórico, que les parezca mentira. También, digamos, antes de olvidarme, cuando el valor intrínseco, el valor venal da lo mismo, también es un medio teórico, no es muy difícil que se dé esa situación. Es, digamos, lo que se llama competencia perfecta. Tenemos muchos compradores, tenemos muchos vendedores, y cuando pasa eso, difícilmente un oferente, esa persona que ofrece un producto o un servicio, pueda influir en el precio. Se dice entonces que tanto oferentes como demandantes son precios aceptantes. Lo que más se parece a este mercado de competencia perfecta es el mercado de la leche. Eso, digamos, está establecido desde el punto de vista económico, que es lo que más se parece, digamos, a un mercado de competencia perfecta. Un productor debería tratar de diferenciarse muchísimo para realmente, digamos, dar las pautas en el mercado, ¿verdad? Ese sería un primer tipo de mercado. Bueno, acá vemos, digamos, algunas condiciones que tiene este mercado de competencia perfecta: la libertad de entrada y salida en el mercado, o sea, que no haya barreras, ¿verdad? Que cualquier persona, por eso les digo, es un caso medio teórico, cualquier persona se puede poner a producir algo sin que tenga barreras en la entrada para empezar esa producción. Productos homogéneos, o sea, que empiece a elaborar algo que ya hay, es homogéneo con otras cosas. Información y racionalidad de los agentes, o sea, todos conocen, los agentes económicos conocen todo, conocen todas las condiciones, conocen todo lo que tiene que ver con la libre competencia. Ya les digo, es un mercado muy particular, pero está definido, existe, y el mercado de la leche podría ser lo más parecido. ¿Cuál es el otro extremo de la competencia perfecta? Es el monopolio. Hay, digamos, tres situaciones distintas de monopolio. Monopolio de oferta, por ejemplo, tengo una única persona que ofrece algo y tenemos muchos demandantes.
Por ejemplo, en el caso de servicios públicos, digamos, son generalmente servicios monopólicos. Digamos, un solo agente, ¿verdad? Y varios, por ejemplo, que están usando ese servicio. Monopolio de demanda, que a la inversa, o monopsonio, es un solo demandante y muchos oferentes. Imagínense, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas quiere hacer una ruta, tiene que hacer el Ministerio de Transportes y Obras Públicas por ley, es un solo demandante, pero tenemos Techin, tenemos una cantidad de empresas constructoras que pueden, digamos, darle, digamos, hacer ese trabajo de, por ejemplo, pavimentar una ruta o ensancharla o lo que sea. Ahí estamos en el caso de un monopsonio, es un solo demandante, el Estado, y varios oferentes de eso que el Estado quiere hacer. Bilateral es el 1 a 1. Es solo una persona que es capaz de poder brindarle, digamos, algún servicio a otra. Eso sería un monopolio bilateral. Seguimos. ¿Qué causas intervienen para que se formen los monopolios? Bueno, puede ser un acceso exclusivo a determinado producto o materia prima. Puede ser que esa persona monopolista tenga una patente o una concesión que impida que otras personas puedan elaborar lo mismo. Puede ser que esa empresa, también lo que llamamos monopolio natural, esa empresa, digamos, sea la única que tiene, digamos, por un tema de costos, ventajas para desarrollar determinado servicio. OCE, por ejemplo, el agua, me refiero no a comprar agua en el supermercado, sino al agua que se suministra, digamos, en las casas. Es un monopolio natural porque los costos, digamos, hicieron tradicionalmente que OCE sea un monopolio para todo lo que tiene que ver con el agua potable. Tenemos otro tipo también de mercados. Oligopolio o cártel son sinónimos. Ustedes habrán escuchado hablar del cártel de la droga, pero también la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, también es un cártel porque es un grupo de productores de algo que se ponen de acuerdo para fijar el precio. Eso también es un cártel o un oligopolio, sea legal o ilegal. Cuando hablamos del cártel de Medellín es porque hay una cantidad de productores de cocaína o de lo que sea, se ponen de acuerdo para fijar el precio. Pero también la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que fijan un precio, también es un cártel. Bueno, es precisamente, digamos, como dice acá la transparencia, lo que caracteriza este mercado es justamente interacción entre las empresas que se ponen de acuerdo para fijar el precio. Bueno, y ahora llegamos a competencia monopolística, y acá tenemos al mercado inmobiliario. Fíjense que es importante entonces saber que tenemos competencia perfecta, no sirve para el mercado inmobiliario, no se rige bajo esas condiciones. Tenemos el monopolio estricto, tampoco, digamos, el mercado inmobiliario tiene que ver con ese tipo de mercado. Tenemos el oligopolio, tampoco tiene que ver con ese tipo de mercado, pero sí la competencia monopolística. ¿Por qué competencia monopolística? Vamos a ver si lo entendemos. Hay una persona que quiere vender una propiedad, en ese sentido es único, es un monopolio. Yo soy dueño de esta propiedad, sea persona física o persona jurídica, puede ser una familia, no importa, ¿verdad? Pero es identificable el dueño que quiere vender esa propiedad. Desde ese punto de vista es un monopolio, pero ¿qué pasa? Entra en competencia con otros dueños que tienen propiedades similares a la venta.
Ahí entro en competencia. Soy monopolista porque esto es mío, de nadie más. Pero estoy en competencia con otros que tienen propiedades similares para la venta. Entonces, en este tipo de mercado se enmarca el mercado inmobiliario. Competencia monopolística. Acá está, ¿no? No solo compite, digamos, no se compite solo a través del precio, sino que al estar el producto diferenciado, algunos consumidores lo preferirán a otros. Vamos a ver, tal vez la clase que viene, un principio, que es yo les hablaba de principio de anticipación, la última clase, que es eso de que es imposible no pensar qué es lo que voy a hacer con esa casa que voy a comprar, si la voy a dejar tal cual, qué muebles le voy a poner, eso es principio de anticipación. Pero hay otro, es el principio de sustitución. Vamos a ver todos los principios que dicen que un comprador racional difícilmente pague más por una propiedad si encuentra en el mercado otra que le da la misma satisfacción y que es parecida a la que quería comprar. Ese de perogrullo es así. Vamos a comprar, digamos, cuando tenga una opción de cosas, vamos a comprar la más barata, la que más nos convenga. Pero hay algo importante acá que es el tema del consumidor racional. O sea, no entran las emociones. Hay gente que se entusiasma con algo y como que no ve el resto, ¿no? Yo conozco una persona que entra en una casa y decía, ¡ay, qué divina, la compro! Esa no es una persona racional, porque capaz que tenía humedades de cimiento, tenía una cantidad de cosas y bueno. Eso, digamos, hace que esos inmuebles, por el principio de sustitución, que tengo muchos parecidos, esos propietarios entren en un sistema de competencia monopolística. Bueno, por último, por hoy, vamos a ver cuáles son las características del mercado inmobiliario. Porque el mercado inmobiliario no es, digamos, el mismo que el mercado, digamos, de otro tipo de bienes. Yo no puedo llevar, por ejemplo, un terreno, no me lo puedo llevar o no me lo puedo llevar a una vitrina a exhibirlo. Esperen que estoy en la oficina, esperen un poquitito. Bueno, características del mercado inmobiliario. ¿En qué se diferencia el mercado inmobiliario de otros bienes? Heterogeneidad. Esa es la primera. No hay, y esto desde ahora lo tienen que saber, no hay dos inmuebles iguales. Si vemos un edificio de apartamentos y vemos que el primer piso es igual al segundo, el apartamento, no es el mismo inmueble, no son iguales. Uno está en el primer piso y otro en el segundo. Ahí tengo diferencias. Diferencias que pueden ser por vistas, diferencias que pueden ser por ruido, diferencias que pueden ser por polución, etcétera, etcétera. No es el mismo inmueble y por lo tanto no vale lo mismo. Cuando encontramos esos que se llaman apareados, que es una casa al lado de la otra igualita. Igualita. O sea, simétrica, es una simetría axial. No es el mismo inmueble. Uno está al este, otro al oeste, o uno está al norte, otro está al sur. Tenemos diferencias de asoleamiento. No es el mismo. Entonces, como premisa general, no hay dos inmuebles iguales. Es heterogéneo el mercado. Por más que veamos la misma tipología, por más que sea el mismo edificio de propiedad horizontal, no hay dos inmuebles iguales. Siempre hay algo que marca la diferencia.
Otra característica es que es rígido, adecuarse a la demanda. Imagínense lo siguiente. Hay un grupo de inversores que encuentra que en esta zona van a poner un centro educativo y va a hacer falta, por ejemplo, monoambientes para estudiantes de cierto poder adquisitivo que vengan del interior. Detecta la demanda. El inversor la detecta la demanda. Lo que pasa, esa demanda no se va a satisfacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese inversor va a... Ay, perdón. Disculpen. Porque ese inversor va a tener que sacar el permiso de construcción, se lo van a tener que aprobar, va a tener que empezar a construir hasta que termina la obra y la habilita y está en condiciones de ser ocupada. Eso puede demorar un par de años o un poco más. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que hay una necesidad de algo y, escucha, esperen, estoy con un tema. Hay que hacer una necesidad, se detecta que hay que hacer algo y entonces eso demora. Cuando se terminó pueden haber cambiado las condiciones de la demanda incluso. No es el caso, por ejemplo, como siempre decimos, no te va a gustar al teatro de verano. Inmediatamente puede surgir una demanda de hacer camisetas que digan no te va a gustar. Eso no es rígido, eso es todo lo contrario, ¿verdad? Inmediatamente se produce ese bien para consumo. En el caso del mercado inmobiliario no, es todo lo contrario. Cambian las condiciones digamos, todo el proceso constructivo. Características del mercado inmobiliario puede ser un bien de consumo o inversión. Yo puedo comprar una casa para vivir, puedo comprar una casa para invertir, digamos, como inversión para justamente alquilarla o lo que sea, ¿verdad? Vivo en otra y sin embargo tengo, digamos, la inversión en otras propiedades. Y puede dar lugar a la especulación, más que nada con todo aquello que yo les decía de la asimetría de información. Cuando, por ejemplo, pongo madera o yeso para tapar patologías, para tapar deterioros, cuando me entero que va a haber una obra pública en determinado lugar y entonces aprovecho a comprar terrenos, esos terrenos se llaman terrenos de engorde, como si fueran ganado, ¿vieron? Quedan ahí, digamos, en engorde esperando la obra pública y que me los valorice. De eso también a la plusvalía pública se le llama renta no ganada, porque no es la persona la que pone capital para mejorar la zona y tener mayor valor. Asimetrías de información, este es el caso que les digo, acá había toda una madera preciosa en digamos, la entrada de un edificio de apartamentos. Sin embargo, salió la madera preciosa y quedó, digamos, todas estas manchas de humedecimiento que, como ustedes saben, es una de las más difíciles de erradicar, la humedad de cimiento. Eso lo permite el mercado inmobiliario. Asimetrías que significa que hay una persona que sabe mucho más que la otra del bien. Entonces, si yo vendo con asimetrías de información, sé más mi comprador, no es una libre operación de compra-venta, un poco por lo que yo les dije y lo que dijo Florencia, ¿verdad? No es dos personas que saben exactamente cuáles son los factores que valorizan o desvalorizan el bien. Bueno, y otra cosa es una característica del mercado inmobiliario que lamentablemente nos complica la vida a los tasadores, es la opacidad del mercado inmobiliario. ¿Por qué decimos que es opaco? Porque se oculta
se oculta realmente el valor de las cosas. Yo les voy a mostrar datos de la Dirección General de Registros, que es nuestra fuente de información, que es donde se asientan las escrituras de compraventa, por ejemplo. Aparecen compraventas de igual, sin exagerar, 100 pesos entre las partes. Porque atrás de esto hay un tema de evasión y elusión fiscal. No declarar exactamente lo que vale bien. No les digo que sea en el 100% de los casos, pero puede complicar, digamos, esa opacidad que quiere decir que la gente no quiere saber, no quiere hacer saber lo que valen las cosas. Es una característica que nos complica bastante como tasadores. Y por otro, digamos, acá ya estamos en el último, la última transparencia por hoy. Es otra característica del mercado inmobiliario que es la inelasticidad. ¿Qué quiere decir que es inelástico? Que demora mucho en adecuarse a la realidad económica del momento. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, algo que escuchamos ahora, con este problema de pandemia y gente que quedó sin trabajo y todo eso, ¿no baja el valor de los inmuebles? Esa pregunta, ¿no baja el valor de los inmuebles? Tiene que ver con la inelasticidad, porque demora justamente en adecuarse a la realidad económica del momento, tanto hacia arriba como hacia abajo. Eso es una característica de inelasticidad. Los bienes elásticos son, por ejemplo, los que, por ejemplo, dejo de consumir si aumenta mucho de precio. Esos son bienes elásticos que inmediatamente, digamos, se va a manifestar su precio a la condición socioeconómica del momento, ¿no? Pero el mercado inmobiliario está demostrado que demora bastante en adecuarse y por eso escuchamos sistemáticamente, ¿qué pasa? Que no se vende nada y sin embargo no bajan los precios de los inmuebles, etcétera, etcétera. Bueno, es una de las características. Por hoy, entonces, dejaríamos por acá, no obstante, abiertas estamos con Florencia a las preguntas